Y esa es mi oración a Dios, para que las personas puedan ser bendecidas a través de este tema. Y el tema le he llamado Encuentra tu propósito. Encuentra tu propósito. ¿Por qué digo que es tan importante? Porque considero que en la vida cada uno de nosotros debe encontrar un propósito. Tenemos que encontrar un propósito de quién somos. Tenemos que encontrar el propósito de para dónde vamos. Todo eso hace parte de un propósito. Saber quién soy, saber hacia dónde voy, saber qué es lo que quiero. ¿Cuál es esa misión? Algunos le llaman esa misión que tengo que cumplir aquí en la tierra. ¿Cuál es esa misión que tengo que cumplir? Y para ello podemos tocar muchos ejemplos que la Biblia nos muestra de cómo Dios le da y le revela un propósito al ser humano. Y hay muchos hombres y mujeres de Dios que podríamos mencionar en esta hora. Pero me voy a basar en dos personas que menciona la Biblia porque hace énfasis en algunas características especiales. Y esos personajes son Bezaleel y Aholiab, que son dos personajes del Antiguo Testamento que hacían parte del pueblo de Dios en la época de Moisés. Y yo quiero que usted me acompañe a leer la palabra de Dios para que encontremos estas características valiosas, herramientas, pienso yo, que nos pueden ayudar a encontrar a nosotros el propósito de Dios para nuestras vidas. Amén. Y quiero que me acompañe al libro de Éxodo, en el capítulo 31. En el versículo 1 en adelante vamos a leer algo de la historia de estos dos hombres que menciona la Escritura. Y dice Éxodo 31, versículo 1. Vamos todos allá a leerlo, por favor. Dígame amén ahí si ya lo encontró, para que todos juntos podamos ir leyendo. Dice así: habló Jehová a Moisés diciendo: mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras, para engastarlas, y en artificio de madera, para trabajar en toda clase de labor. He aquí que yo he puesto con él a Aholiab, hijo de Ahisamac, de la tribu de Dan, y he puesto sabiduría en el ánimo de todo sabio de corazón, para que hagan todo lo que te he mandado. El tabernáculo de reunión, el arca del testimonio y el propiciatorio que está sobre ella, y todos los utensilios del tabernáculo, la mesa y sus utensilios, el candelero limpio y todos sus utensilios, el altar del incienso, el altar del holocausto y todos sus utensilios, la fuente y su base, los vestidos del servicio, las vestiduras santas para Aarón el sacerdote, las vestiduras de sus hijos para que ejerzan el sacerdote, el aceite de la unción y el incienso aromático para el santuario, harán conforme a todo lo que te he mandado. Qué maravilloso esto, porque hablamos o leemos mejor y entendemos que Dios escoge a dos personajes con unas características especiales, de las cuales Dios también le dota y le facilita para que hagan una labor muy pero muy importante, y es ayudar a la construcción del tabernáculo, ayudar a ese líder que en ese entonces era Moisés, para que se llevara a cabo el plan y el propósito de Dios. Dios es un Dios de propósito, ¿cuánto lo creen? Y si somos sus hijos también entran en ese propósito de Dios. Ahora, no puede haber algo más triste en la vida de un ser humano que es vivir sin propósito. Vivir sin propósito es algo muy triste, y cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nos muestre, que nos indique cuál es el propósito
para el cual Él nos ha llamado. Todos tenemos un propósito y los propósitos son distintos. No podemos compararnos el uno con el otro porque somos diferentes, habilidades distintas. Pero algo que sí te puedo decir en Cristo Jesús como creyentes es que en Dios encontramos nuestro propósito y podemos desarrollar ese propósito. Ahora, podemos decir que hay un propósito de Dios para nuestras vidas y para el mundo en general, y ese propósito es la salvación. Por eso Jesús vino a morir en la cruz por nosotros, y el Padre Dios Jesús tiene un propósito con nosotros, y es el propósito de que nos arrepintamos, el propósito de que reconozcamos que el pecado nos separó de Dios, y cuando aceptamos a Cristo encontramos ese gran propósito. La Biblia dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa vida abundante que Dios promete hace parte de ese propósito. Entonces, digamos que ese sería el propósito magno, el grande, el principal para nosotros como ser humano, ser salvos. Ese es nuestro propósito, ser hijos de Dios, estar sentados en los lugares celestiales juntamente con Cristo, ser embajadores de Cristo. Ese hace parte de nuestro propósito, ser hijos de Dios, pertenecer al reino de los cielos. Pero cuando estamos aquí en la tierra, no estamos en el cielo. Cuando estamos aquí en la tierra tenemos que ejercer diferentes labores, tenemos que ejercer diferentes oficios, metas, objetivos, y por supuesto ahí encaja nuestro propósito. Hay gente que trabaja todos los días. Hay jóvenes incluso que estudian, pero no saben cuál es el propósito. Hay personas que trabajan todo el tiempo, pero no saben ni siquiera cuál es el propósito de ellos en su vida. Usted podrá decir: pastor, yo trabajo es para ganar plata y llevar a mi casa. Sí, eso no es un propósito. Podríamos decir que casi que es una obligación que nos toca hacer. Pastor, mi propósito es mis hijos. Bueno, podríamos decir que sacar adelante los hijos es un propósito. Pero tú tienes hijos y tienes que sacarlos adelante. Eso es una obligación tuya, es un deber hacerlo. Pero ¿cuál es el propósito que tú le vas a brindar a esos hijos? Para que ellos, o cuál es el propósito tuyo para que esos hijos puedan encontrar un propósito. Tú puedas ofrecerle algo de verdad. No solamente comida, no solamente techo, tu vida misma como persona, tu hogar. ¿Cuál es el propósito que tú tienes? Y ahí es donde yo quiero que centremos un poco este tema. Y mirando algunas características, podríamos mirar entonces que Moisés, como líder, no podía hacer el trabajo él solo. Necesitaba de varias personas. El trabajo era mucho. Así como el trabajo en una congregación. El trabajo en una congregación es mucho, es grande. Y se requiere de otras personas que puedan aportar en el trabajo diario de la evangelización, de la gran comisión. Moisés de igual manera necesitaba personas que pudieran ayudarle. Moisés había encontrado un propósito en su vida. Y ahora vemos de que Dios equipa a dos hombres con talentos especiales. Y me llama poderosamente la atención lo que dice en el versículo 3 sobre Bezaleel, el hijo de Ur de la tribu de Judá. Dice en el versículo 3: lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia, en ciencia y en toda arte, para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, en artificio de piedras para encastarlas y en artificio de madera para trabajar en toda clase de labor. Mira, la capacidad de diseñar, la capacidad de ser creativo pasa por ser lleno de la presencia de Dios, pasa por ser lleno de la presencia del Espíritu Santo. Este hombre no iba a hacer cualquier labor, iba a hacer una labor que estaba conectada con el cielo, una labor espiritual, porque aunque es físico,
el trabajo que él iba a hacer, cada cosa que él hacía dentro del tabernáculo tenía una representación espiritual. Y sabemos que los que hemos estudiado el tabernáculo, y usted seguramente lo ha leído, nos habla de figuras de lo que vendría, nos muestra a Cristo por todas partes, nos muestra todo lo que es el panorama que se venía a venir en ese nuevo pacto que es Jesús. Ese tabernáculo nos enseña verdades impresionantes. Entonces, este hombre no estaba siendo capacitado para cualquier labor, estaba siendo capacitado para una labor muy, pero muy interesante, que era construir esa morada de Dios en aquel entonces. El tabernáculo era ese templo portátil, donde venía la presencia de Dios de cuando en vez, y hablaba directamente Moisés con Dios, y podía ministrar al pueblo, decirle las ordenanzas a Moisés para que Moisés pudiera ir y obedecer a Dios. Ahora, es interesante ver cómo estos dos hombres, Dios los usa y los equipa. Cuando tú vienes a Cristo, Dios no te va a dejar así nomás. Dios te equipa, Dios te da unas herramientas. Y no piense que es solamente el pastor que está aquí predicando, o los músicos, o los adoradores que están aquí tocando la alabanza. No, Dios a cada uno de nosotros nos ha hecho un llamado para ser parte de su pueblo, para ser sus hijos. Y como sus hijos, cada uno de nosotros tenemos un plan, tenemos un propósito diseñado por Dios. Y es nuestra labor encontrar ese propósito, capacitarnos con lo que Dios ya nos ha entregado. A estos jóvenes ya tenían una labor específica que realizar. A ti seguramente Dios te ha entregado dones. Dios a ti también te ha entregado talentos. Hay unos que vienen innatos. El hombre nace con ciertos talentos o facilidades para ciertas cosas. Pero hay otras habilidades que a medida que vamos creciendo las podemos adquirir a través del aprendizaje, a través de la práctica, a través de la perseverancia, y podemos volvernos expertos y buenos en determinadas áreas. Pero para ello se requiere de capacitación. Para poder alcanzar los propósitos se requiere también de capacitación. ¿Sabías esto, hermano? A veces las personas dicen: pastor, yo no sé en qué soy bueno. Yo no sé en qué soy bueno. No tengo ni idea. Todos somos buenos para algo. Lo que pasa es que hay mucha inseguridad en las personas. Las personas no creen en sí mismos, no creen en lo que Dios les ha entregado. Nuestra seguridad nunca va a estar en nosotros. Cuando me refiero a creer en sí mismo es saber lo que tú tienes. Pero es obvio que nuestra seguridad y nuestra confianza tiene que estar en Dios, quien nos dota, nos capacita. Pero a medida de que nosotros nos capacitamos en ciertas áreas en nuestras vidas, vamos a ir perfeccionando lo que Dios nos ha entregado, y de esa manera vamos a encontrar un propósito. Mire, yo quiero contarles algo. Cuando yo estaba más joven, bien joven, digo más joven porque todavía me siento joven, era un muchacho, pues. Uno sale del colegio y uno no sabe qué hacer. Yo no sé a cuánto les ha pasado, pero uno sale del colegio y uno dice: listo, me voy a graduar, y todo el mundo, sí, la ceremonia. Y de ahí, ¿y qué vas a estudiar? ¿Y en qué vas a trabajar? No, pues lo que resulte. Y algunos han tenido la posibilidad de ir a algunas universidades, ver diferentes carreras universitarias. Siempre la gente le dice: estudie esto porque esto es lo que más da plata, esto es lo mejor. Pero de repente a ti el puntaje no te alcanza para eso. Y yo tuve también esas mismas sensaciones, esos mismos pensamientos, esa dificultad de joven. Y yo decía: bueno, vamos a estudiar esto, vamos a estudiar aquello. Ingresé a la universidad y empecé a estudiar una carrera. Y en los primeros días, en las primeras semanas, me di cuenta que esa carrera no era para mí. Después me cambié de carrera e inicié otra carrera. Obviamente eso tiene gastos. Y a las pocas semanas me di cuenta que esa carrera tampoco era para mí. Y así sucesivamente. Y en medio de todo esto, de que sí voy, de que no voy, de que esto es para mí, de que esto no es para mí, y mi vida apartada obviamente de Dios porque no conocía del Señor,
Viajo al extranjero y en el extranjero tengo ese encuentro personal con Cristo. Ustedes saben la historia. Y Dios empieza a transformar todo. Y cuando yo regreso nuevamente a mi país, a mi ciudad, empiezo en la misma búsqueda, a pesar de que ya había encontrado a Cristo, o que Cristo me había encontrado a mí mejor, porque Él fue el que se acercó a mí. Empiezo yo a caminar, a buscar cuál era mi propósito, en qué debo trabajar, en qué me muevo, aquí y allá. Hasta que llegó un momento en donde entendí, intentándolo todo, por cierto, que el propósito por el cual Dios me tenía era para servirle en su obra. Y en el momento en que tomo la decisión de obedecer a Dios y venir a servirle y trabajar en su obra de tiempo completo, esa duda se despejó de mi mente. Encontré el lugar donde tenía que encajar. Encontré el lugar en donde por primera vez era feliz al 100% en lo que hacía. ¿Cuándo te das cuenta que tú has encontrado el propósito en tu vida? Cuando eres feliz con lo que haces, cuando amas lo que haces, cuando no te da pereza levantarte temprano a trabajar en eso que estás trabajando y que hace parte de tu propósito, cuando no te importa acostarte tarde o de repente ni dormir, sino seguir derecho, seguir de largo hasta el otro día, haciendo la labor que tú estás haciendo. Cuando tú empieces a sentir eso en ti, te das cuenta de que ese es el propósito. Por allí está el propósito de Dios para tu vida, porque es algo que amas. No puede haber algo más triste en el ser humano, y vuelvo y te lo repito, que tú hagas una labor o te levantes todos los días, y así hay mucha gente, todos los días para ir a su trabajo, o todos los días algunos jóvenes para ir a la universidad, y ¿sabes algo? Se levantan aburridos, se van tristes al trabajo, van porque toca, porque tengo que ir, porque necesito un sustento. Aunque no te guste lo que estás haciendo, vas. Y eso no hace parte del plan y el propósito de Dios en la vida. Es una vida triste. Terminarás por amargar tu vida completamente, porque te vas a dar cuenta que aunque proveas para tu casa y lleves dinero a tu casa, hay algo que falta. Es como que cocines y no le eches sal a la comida, no te sabe a nada. Así cumplas, lleves dinero y cumplas con todo, te vas a ver todo simple. ¿Sabes por qué? Porque no estás en el propósito de Dios. Necesitas encontrar el propósito. El propósito no es dinero. El propósito va mucho más allá del dinero. El propósito es saber que yo puedo servir y puedo ser útil, productivo para algo, para alguien. Muchas veces siempre tenemos la mentalidad del ser humano de recibir, o que nos ayuden, o que nos den. ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede colaborar? Es que la situación está complicada, entonces vamos a ver cómo puedo conseguir ayudas para mí. Y yo he entendido algo. Cuando tú encuentras el propósito, tú ya no tienes la mentalidad de a ver qué puedo recibir. Cuando tú encuentras el propósito, ya tú no estás buscando por ahí a ver quién te da o cómo te pueden bendecir, digámoslo así. Cuando tú encuentras el propósito, tú estás preocupado por dar. Estás preocupado por servir a los demás. Si se cabe el término preocupado, es decir, digámoslo, motivado mejor. Estás motivada o motivado a dar a los demás. Cuando tú tienes un propósito, tú sirves a los demás y lo demás viene. Entonces, encontrar el propósito hace parte del camino de Dios en nuestras vidas. Estos jóvenes tenían un propósito de construir algo interesante para Dios, como Él lo había dicho. Y permíteme entender algo. Ellos tenían unos dones específicos, y yo extraí algunas cosas y quiero mencionárselas a ustedes acá. Que así como cada estrella tiene
su brillo y su luz propia, nosotros tampoco podemos envidiar lo de otros, porque tú también puedes alumbrar con luz propia. ¿Cuántos dicen amén? Otros te pueden servir como ejemplo, como inspiración, pero cada uno de nosotros tenemos dones diferentes, tenemos talentos distintos, y no podemos sentir envidia ni murmurar de los otros. Estos tenían luz propia, y aquí hay un dato bien interesante, permítame que les diga. Bezaleel, dice la escritura en el versículo 1 del capítulo 31 de Éxodo, que pertenecía a la tribu de Judá. Mire, esto puede pasar desapercibido cuando leemos la Biblia. Y usted me dice, pastor, ¿y tiene algo que ver con el propósito? Claro. Y déjeme terminar la idea. Bezaleel pertenecía a la tribu de Judá. Podríamos decir que la tribu más importante que se menciona, por lo menos era la más grande. Y de la tribu de Judá, ¿quién venía? Nuestro Señor. Amén. Y cuando leemos y miramos todo este pasaje y leemos todo lo que era la travesía, las 12 tribus, etcétera, y las marchas por el desierto, la tribu de Judá iba ¿a dónde? A la cabeza. La tribu de Judá iba de primero. Por eso la Biblia menciona también a Jesús como el león de la tribu de Judá. Y Bezaleel, ¿cierto?, fue escogido de esa tribu. Y podríamos decir, atención con esto, claro, pastor, con razón, pues era la tribu que siempre iba adelante, la tribu donde venía el Señor, la tribu poderosa, fuerte, tremendo. Pues claro, tienen que escogerlo de ahí. Ahora le regalo el otro dato. Aholiab, ¿sabe a qué tribu pertenecía? A la de Dan. Y era la que siempre iba en la retaguardia. Era la última. Era la última tribu. Puede pasar desapercibido este dato en la escritura, pero cuando leemos detenidamente, hay algo que Dios nos quiere decir. ¿Sabes qué es? Que Dios no hace acepción de personas. Aún para esa tribu que siempre iba atrás y no era tan grande, también había un lugar para que le sirva a Dios. También de ahí podía escoger personajes interesantes que podían hacer labores muy importantes para Dios. Dios no hace acepción de personas. Dios no hace distinción de raza. Dios no hace distinción de color de piel. Ni porque el uno es muy estudiado y el otro no es tan estudiado. Para Dios todos somos iguales. Y tanto Bezaleel como Aholiab, Dios les dirigió y les dio un propósito en sus vidas. Los capacitó en artes, en diseños, en orfebrería, en trabajar el oro, la plata, el bronce. Les dio inteligencia. Si leemos en otras versiones, si leemos por ahí en Éxodo 35 y otros pasajes, hablamos y podemos mirar cómo ellos les enseñaban también a otras personas a trabajar. Les dio la capacidad de enseñar, les dio sabiduría. Y qué interesante que nosotros podamos encontrar el propósito en Dios. Desde donde todos no pueden ser pastores, todos no pueden ser evangelistas, pero puedes tener una carrera o de repente una vocación laboral, algo en lo cual eres bueno. Hay personas que nunca fueron a una universidad, pero personas que son vocacionalmente activos, han tenido una capacitación desde muy jóvenes, trabajaron, aprendieron un arte. Y desde allí tú puedes encontrar el propósito en tu vida. ¿Cómo le sirves a la sociedad? ¿Cómo le sirves a Dios? ¿Cómo le sirves a tu familia? Yo quiero que usted piense en esta hora, ¿cuál es su propósito en la vida? No cree que la mujer, el propósito es levantarse todos los días, hacer el desayuno, el almuerzo, criar hijos y ya. No. Sería pensar demasiadamente corto. Yo creo que Dios tiene un propósito mucho más allá de eso. Digamos que sacar adelante los hijos es un propósito, amén. Pero yo lo miro más como una responsabilidad. Si te casaste y te metiste a tener hijos, ¿es tu responsabilidad o no?
Es tu obligación hacerlo. Pero el propósito va mucho más allá. Tu plan de vida, tu proyecto de vida. ¿Y sabes qué dice la Biblia? Que todo conforme a como Dios les mandó, así lo hicieron. Si nosotros miramos cuando se construyó el arca debía ser construida tal cual como Dios lo había dicho, para poder que el arca resistiera tremendo diluvio. Dios nos dota y nos equipa de muchos elementos, de habilidades, pero nunca podemos descuidar las directrices que Dios nos da a través de su palabra. Algunos serán servicio al ministerio, otros tendrán su vocación o su profesión para servir a las demás personas, para servir a Dios, al reino de los cielos. Pero nunca podremos estar ni el uno ni el otro desconectados de la obediencia y de las directrices, de la dirección de Dios, porque Dios es el que dirige este barco. ¿Cuántos dicen amén? Dios tiene que dirigir el barco de tu vida. Pero necesitas encontrar el propósito, y déjame decirte algo, el propósito lo encuentras en Dios. Conozco mucha gente que son profesionales, conozco personas que, entre comillas, usted puede decir que son exitosos, pero es como preparar la comida sin sal, no les sabe a nada, porque no han encontrado un propósito, les falta algo más, y ese algo más se llama Cristo Jesús. Tú tienes ya a Cristo Jesús, y si no lo tienes, es el momento de radicalmente aceptarlo y caminar con Dios y dejar que Él te muestre el propósito. Hay personas en Cristo que decían: pastor, yo no sabía que yo era buena para esto. Pastor, yo no sabía que era bueno para hablar en público. Predicadores que ahora son tremendos evangelistas, y me decían: pastor, a mí en el colegio me escapaban de orinar cuando salía a exponer ante el maestro y ante mis compañeros de clase, y ahora puedo predicarle a multitudes. Obedecieron a Dios, y al obedecer a Dios, Dios les muestra el propósito. Tú quieres encontrar ese propósito, empieza por obedecer a Dios, empieza por hacer las cosas tal cual como Dios lo dice. Pero también hay algo muy importante que encontré yo, o quería pues hacer algunas anotaciones, es la importancia de la capacitación. ¿Sabías esto, hermano? En el Antiguo Testamento y en el Nuevo encontramos que las personas se capacitaban. En el Antiguo Testamento encontramos escuelas de profetas, donde recibían capacitación, instrucción, habían encontrado un propósito en la vida, pero ese propósito o esos dones, esos talentos que Dios había dado, tenían que crecer en ellos, tenían que perfeccionarse en ellos. Entonces la capacitación hace parte también para encontrar ese propósito. Porque las habilidades, lo que Dios te ha dado, así como Dios le dio a Eliab y a Oliab, a Besaleel, y a Oliab, le dio toda esa facultad de diseñar, a través de la llenura del Espíritu Santo en ellos, esa capacidad. Ellos tenían que perfeccionar este arte. Y si nosotros vemos en otros pasajes de la Biblia y en diferentes historias, cómo Dios desata dones sobre las vidas de las personas, cómo los bendice, tenían un propósito. Pero esos propósitos tenían que ir acompañados de ciertas habilidades, y esas habilidades tenían que ser reforzadas, tenían que ser capacitadas, tenían que desarrollarse. Hay gente que también en la Biblia encontramos que perdieron el propósito, tenían un propósito y lo perdieron. ¿Usted se acuerda de alguno de ellos? Le voy a mencionar uno: Sansón. ¿Se acuerda? Tenía un propósito, pero por andar jugando con la víbora, jugando con Satanás, jugando con la serpiente, jugando con Dalila, perdió el propósito y al final terminó ciego, amarrado, y terminó al final muerto, porque perdió el propósito. Yo encontré ese propósito, hermanos, y yo les digo a mis hijos, y les digo a cada uno de los líderes, y les digo a la congregación: no hay nada más triste que no saber cuál es el propósito. El propósito tuyo es servirle a Dios. Entonces, ¿qué esperas? Sírvele a Dios con todo tu corazón,
Tienes ministerio, entonces tienes que luchar por eso, incapacitarte y crecer. Desde tu profesión, desde tu vocación quieres servirle a Dios. Entonces preocúpate por ser mejor. Capacítate más. No dejes de buscar a Dios. Y busca crecer en lo que ya sabes. Vuélvete experto, experta. Pero cumple el propósito de Dios. ¿Cuántos creen que Dios llama, pero también equipa? Dios llama y equipa. Y a estos jóvenes los llamó Dios y también los equipó. Aquí hay personas que Dios los ha llamado al liderazgo y todavía dudan, ¿será que sí? ¿Será que no? Ya Dios te llamó. ¿Qué necesitas? Capacitarte. ¿Qué necesitas? Pagar el precio, capacitarte, crecer en lo que ya Dios te entregó. Timoteo seguramente le hablaba al apóstol Pablo, la situación está difícil, había temores, persecuciones en aquella época, problemas en la iglesia que Timoteo pastoreaba. Y el apóstol Pablo le escribe, ¿y qué le dice? Aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti, a través de la imposición de mis manos. Pocas palabras, Timoteo, yo no puedo ir allá a ponerte las manos, a volver a orar por ti, yo ya oré por ti. Ya recibiste de parte de Dios lo que tenías que recibir. Ahora te toca a ti. Y lo mismo Dios hoy te dice en esta hora. Ahora te toca a ti. Hay personas cristianas que requieren o quieren que todo el tiempo se esté orando por ellos, y no me malinterpreten. Debemos orar por las personas y estar ministrándoles, pero todo el tiempo quieren es que estén allí con ellos como si fueran niños, y a toda hora quieren que se les imponga las manos, y a toda hora quieren la consejería. Y cuando uno mira las consejerías y uno mira la imposición de manos y la oración, siempre es por el mismo tema. 5 años el mismo tema, 10 años el mismo tema. Hay que avivar el fuego de Dios, del don de Dios que ya está en nosotros. Pero nos falta creer lo que Dios nos dice. Nos falta creer en su palabra. Nos falta creer que somos parte de un propósito. La Biblia dice, más bienaventurado es dar que recibir. Y no solamente dar dinero. Tenemos mucho para dar. Cuando yo encuentro un propósito, ya no tengo mentalidad de recibir, aunque hay que aprender a recibir. Pero cuando yo encuentro un propósito, tengo la mentalidad, ¿a quién bendigo? Tengo la mentalidad, ¿a quién le sirvo? Tengo la mentalidad, ¿a quién le voy a dar? Porque mi propósito hace parte de ser luz. Mi propósito en Dios encuentro que hace parte de dar vida. Amén, hermanos. Dios nos dotó para que fuéramos co-creadores juntamente con Él. Por eso cuando una pareja se casa y tienen sus relaciones, nace como fruto de ese amor un bebé. Semillas que Dios ya ha colocado en el ser humano para que nos multipliquemos. De eso nos ha dotado Dios. También nos ha dotado de inteligencia. Nos ha dotado de muchos dones, de habilidades, de capacidades, unos con unas cosas, otros con otras. Y ahí podríamos seguir mirando y hablando de otros temas, como cuando el apóstol Pablo habla en Corintios de que todos somos parte de un mismo ¿qué? Cuerpo. Y que el uno es mano, el otro es pie, el uno es cabeza, el otro es dedo, pero ni el uno ni el otro puede decir no te necesito. Amén. Todos nos necesitamos. Cuando entendamos eso, encontramos la unidad en la iglesia, encontramos en la unidad en el cuerpo de Cristo. Pero vivir por ahí, vivir y caminar en la vida sin un propósito, es vivir la vida más triste que un ser humano puede tener. Te encuentras de pronto desubicado, sin propósito. Ya sabes dónde está la respuesta está en Dios. Búscalo primero a Él con todo tu corazón. Pero de verdad búscalo. Búscalo no es venir a la iglesia una vez y ya. Buscar a Dios de verdad es consagrarse al Señor. Convertir esta palabra en tu pan diario, en tu alimento diario. Y esta palabra empezará a limpiarte, empezará a aclararte la mente, empezará Dios a guiarte, a dirigirte.
Esta palabra aún nos limpia. La Biblia dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Su palabra nos da directrices. La palabra nos orienta. Buscar a Dios va mucho más allá de solo venir a un servicio. Porque hay gente que no encuentra su propósito, que no camina con Dios, aunque viene siempre a la iglesia. Venir a la iglesia es importante, pero es más importante salir de aquí para ser hacedor de la palabra que escuchaste en la iglesia. Y eso es lo que hace la diferencia entre un cristiano y el otro, que a veces vemos que el uno avanza más rápido que el otro, aunque es más nuevo. Que a veces el nuevo escucha más y hace más. Y a veces el que lleva mucho tiempo escucha mucho, pero no hace nada. Entonces se quedará en el lugar donde está. ¿Cuál es tu propósito? Usted me puede decir: pastor, yo sé tejer, sé coser, sé hacer camisas, sé hacer cosas. Pastor, ¿y cuál será ese mi propósito? ¿Será ese, pastor? Con ese propósito, con esa habilidad, perdón, puedes bendecir a mucha gente. Puedes incluso servir en la obra de Dios. ¿Se acuerdan de la mujer que servía también y que cosía y hacía cosas en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva? ¿Se acuerdan de ella? ¿Quién se acuerda de ella? ¿Cómo se llamaba? A ver. ¿Ah? ¿Alguien se acuerda? ¿Sí se acuerdan o no? Uy, ya no leemos la Biblia, ¿no? Se los dejo de tarea. Había una mujer que cosía. Había una mujer que tenía al servicio de la obra de Dios su talento, sus habilidades. Amén, hermanos. Yo quiero invitarte en esta hora para que tú encuentres el propósito. No sé si usted me entendió el mensaje de hoy. Estos jóvenes tenían unas aptitudes interesantes. Pero usted y yo tenemos que dejarnos guiar por Dios. Ahora está la otra parte. Hay gente que encuentra el propósito. Y aquellos que le sirven a Dios dicen: encontré mi propósito. Pero quieren usar las habilidades que Dios les dio como a ellos les parece. Hay cantidad de líderes así en diferentes lugares sirviéndole a Dios con las habilidades que Dios les dio, pero no se sujetan y nunca obedecen a la palabra. Es decir, sirven bajo sus propios criterios, sirven bajo su propio mandato, bajo sus propios principios, bajo lo que ellos creen. Y no es así. El arca debía construirse de la manera en como Dios dijo. El tabernáculo tenía que construirse de la manera en como Dios lo dijo. La iglesia primitiva tenía que predicar y construirse como Dios lo dijo. Por eso nuestra relación con Dios, a los que servimos a Dios, es vital para poder llevar adelante la obra que Dios está haciendo en diferentes lugares donde uno esté sembrado o plantado. Amén. La pregunta entonces: ¿cuál es tu propósito? ¿Cómo pastor voy a encontrar mi propósito? Primero, el propósito lo encuentras en Dios. Segundo, tienes que mirar las habilidades, los dones que Dios te ha dado, en qué eres bueno, y busca capacitarte en eso.
Capacítate en eso. Vuélvete el mejor en tu área, en lo que tú sabes hacer, en lo que te apasiona, en lo que te gusta. No pienses en que la persona, el vecino o el familiar te dice, eso no da plata. No pienses en eso. Piensa en lo que a ti te gusta. Vivimos una sola vez aquí. Sé feliz. Haz lo que a ti te gusta, no lo que te toque. No sé si me entiende. ¿Por qué vivir amargado y desperdiciar la vida? No, basta de eso. Tienes que hacer lo que te agrada, lo que te gusta, lo que te apasiona. Y todo eso colócalo al servicio de Dios. Y vas a ver Dios cómo te bendice. ¿Cuántos dicen amén? Pero encuentra el propósito en Dios. Vamos a ponernos de pie y vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias porque nos da la oportunidad de compartir tu mensaje. Encontramos a Bezaleel y a Oholiab, dos jóvenes, hombres, mejor hombres, que encontraron el propósito. Tenían una labor específica. Podemos hablar de otras características. Podemos hablar de la llenura del Espíritu Santo, cómo Dios les llenó para poder desarrollar esa labor, cómo las labores ministeriales no pueden ir ajenas a la llenura del Espíritu Santo. Pero hoy hemos podido mirar que contigo encontramos propósitos. Ellos tenían una ruta de vida, algo en el cual ellos podían servirte, Señor. Pude haber tomado otros ejemplos, pero tú colocaste en mi corazón a estos dos hombres. Les enseñaste los diseños. Tú puedes ahí, hermano, donde estás, decirle al Señor, ayúdame a diseñar el modelo de negocio que necesito. Ayúdame a diseñar el negocio que tanto anhelo. Dame la sabiduría como se la diste a Bezaleel y a Oholiab. Dame la sabiduría que ellos tuvieron. Lléname con tu espíritu para entender y poder bendecir a muchos, bendecir mi familia, dar empleo a otros, ofrecer un excelente servicio, porque he aprendido que más bienaventurado es dar que recibir. Si tenemos un negocio y pensamos solamente en el dinero que me llega, estamos mal. Si montas un negocio, piensa en qué servicio vas a ofrecer, qué tan bueno, qué tan calidoso es el servicio que le vas a dar a las personas. El dinero llegará después como consecuencia, pero siempre nuestra mentalidad debe ser: ¿qué tengo para dar? ¿Qué puedo aportar? Con mi negocio, ¿qué puedo aportar a la comunidad, a la sociedad? ¿Cómo le facilito la vida a la gente? Y por ende el dinero llegará como recompensa, pero que tu primer objetivo no sea el dinero. Sé feliz en lo que haces. Pídele a Dios que te ayude. No renuncies a lo que sientes que eres bueno o lo que Dios te ha dotado simplemente porque el otro te dice que eso no da dinero. Recuerda que Dios es el dueño del oro y de la plata, y el dinero, la prosperidad viene de parte de Él, no del hombre. Isaac sembró en aquella tierra que era estéril en aquel entonces, y dice la Biblia que cosechó al 100%. La diferencia no estuvo ni en la tierra ni en la siembra. La diferencia estuvo en que Isaac sí tenía la presencia de Dios. Y tú, si te buscas incansablemente, te metes a buscar a Dios incansablemente, vas a encontrar el propósito y vas a encontrar la llenura del Espíritu Santo, la presencia de Dios en tu vida, que te hará ser próspero en todo lo que tú pongas tu mano.
Señor, te doy gracias por esta palabra. Y que la iglesia pueda entender que no podemos ir en la vida por ahí andando sin propósito. Nos levantamos cada día, comemos y nos dormimos otra vez y al otro día lo mismo. No, debe haber un propósito, debe haber un proyecto de vida. Señor, que cada persona que escuche este mensaje pueda entenderlo y pueda ser motivado a buscar ese propósito. Y el primer propósito, déjame decirte, es ser hijo o hija de Dios, conocer del Señor. Amén.